Buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos a este culto dominical, a esta prédica del día de hoy, 28 de agosto, 22 de agosto. Vamos a iniciar con una oración. Vamos, por favor, primero a Segunda de Corintios. Permítanme, ya lo tenía aquí. Capítulo 1, versículo del 21 al 23. Dice la palabra de Dios, 21 al 23. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Padre, te agradecemos en esta mañana la oportunidad que nos das nuevamente de poder conectarnos, de seguir haciendo iglesia, Señor, a través de las redes sociales, a través de Zoom, de Facebook. Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores. Gracias por la vida de nuestro pastor Doroteo, Señor, quien es el que va a compartir la palabra el día de hoy. Sé tú trayendo a nuestros hermanos, Señor, a través de estas redes sociales a conectarse, a escuchar la palabra, Señor. Que tengamos hambre y sed de ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo revelándonos, Señor, lo que hoy nos vas a hablar. Que se haga rema en nuestros corazones, Señor, y que todas las enseñanzas, Señor, que tengamos, Señor, las pongamos por obra día a día, Señor. Sabemos que tú nos capacitas y nos enseñas, Señor, para que podamos ser ejemplo vivo y eficaz, Señor, de tu Hijo Jesús en nuestras vidas, Señor. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos podemos conectar, porque podemos escuchar tu palabra, Señor. A ti, Señor, es el honor, a ti es la gloria, porque tú eres el único merecedor de toda ella. Amén y amén. Vamos a pasar a la prédica el día de hoy. Dios les bendice, amados hermanos. Es un placer, aunque sea por este medio, poder estar conectados con ustedes. Informamos a mitad de semana que tenemos la necesidad de suspender nuevamente los cultos abiertos por la incremencia de casos, ¿verdad? De esta nueva cepa del virus. No cerramos por temor a la enfermedad, sino en atención y sapiencia, ¿verdad?, de lo que el Señor nos demanda, a ser sabios, y no podemos nosotros ser una fuente que ponga en riesgo, ¿verdad?, la salud de nuestros congregantes, ¿verdad?, y del pueblo del Señor. De ahí en fuera, pues cada quien sabe cómo está llevando a cabo sus medidas sanitarias de seguridad para guardarse a sí mismo también en la dirección del Señor, de todo lo que está generando, ¿verdad?, estas circunstancias. Sabemos que además de los efectos negativos a la salud, pues también ha habido efectos negativos a la economía, ¿verdad?, a la integración familiar, ¿verdad? Y con todo eso estamos lidiando día con día. Entonces, esperamos prontamente el Señor nos dirija para volver a retomar nuestros cultos presenciales. Quiero anunciar que esa es una medida preventiva en base a la fuerte, al fuerte incremento de casos que anunció el gobernador en el estado, ¿verdad? No es tanto por la cuestión de que estamos siendo paranoicos a la pandemia, que ya va casi a consumar 2 años de afectaciones. Entonces, por lo tanto, también existe la posibilidad de que prontamente podamos nuevamente reabrir los cultos presenciales. En esta mañana, amados hermanos, vamos a darle continuidad al libro de Tito 2, y vamos a pedir al Señor que nos siga dando dirección a ser entendidos a las necesidades de Dios. Nosotros nos hemos sumado a una causa que es de nuestro Señor Jesucristo misma y no propia, y por lo tanto debemos entender bien, ¿verdad?, cuáles las necesidades que el Señor tiene en esta para el cumplimiento de este propósito, de este plan divino que Él perfeccionó
desde el principio de los tiempos y antes de la creación de todo lo que nosotros conocemos. Hace 8 días participamos del libro del capítulo 1 de Tito. Hoy vamos a ver el capítulo 2. Y inicia la palabra del Señor así. Versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Quiero, amada iglesia, que me acompañes a la segunda carta de Juan, versículos, vamos a leer del 4 al 11. Hay mucho tema en la escritura para poder establecer la sana doctrina que demanda, en este caso, el Tito, ¿verdad? En el capítulo 2. Pero vamos más o menos a darle fluidez y vamos a citar algunas citas, vaya la redundancia, que nos hagan, que coadyuven al entendimiento de este versículo. Y dice la palabra del Señor en la segunda carta de Juan, versículos del 4, capítulo 1, versículos del 4 al 11, dice así: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Aquí hace saber que estaban en la doctrina. La doctrina de Cristo Jesús nos va a llevar a andar en la verdad, porque la verdad es Cristo. Y la doctrina que pronunciaron los apóstoles era la doctrina de Jesús. Entonces, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Aquí hace hincapié que es un mandamiento de Dios caminar en verdad, ¿sí? Es una sana doctrina. Vamos a ver más adelante, hace la mención, dice: y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Fíjense cómo es interesante que aquí lo menciona desde el principio, no dice de Jesús para acá, dice desde el principio. Ahí podemos ver entonces un punto de quiebre, ¿verdad? Del designio del Señor, del plan divino del Señor, y con lo que no estuvimos de acuerdo como seres humanos. Falta de amor. El Señor lo menciona desde el principio y podemos entender ese amor que participó Él mismo, ¿verdad? En la creación del ser humano. ¿Sí? Dios es amor. Nos creó a imagen y semejanza. ¿Sí? Podemos ver una disputa en Abel y Caín, ¿verdad? Y ya vemos ahí esa ausencia de algo tan primordial que el Señor hace mención, instruyó en nosotros, amor. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Ahí nos encarga una responsabilidad personal. Dice: mirad por vosotros mismos, y nos advierte para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Allí el Señor ya nos hace responsable de lo que Él ya sabe por elección propia hemos recibido cuando le aceptamos. Y ahora dice: ahora sé diligente, sé observador, sé discierne, para que no pierdas el fruto que has trabajado. Dice: sino que recibáis galardón completo. Bien, dice en el 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, aquí es muy claro, el que no persevera en la doctrina de Cristo está perdido. O sea, hermanos, la palabra está clara. El que no persevera en la doctrina de Cristo está perdido.
Pastor, ahí dice extraviado. Bueno, está extraviado. Está perdido. Dice, no tiene a Dios, porque está perdido. Se extravió. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, dice, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es muy claro, aquí el Señor no deja rebusques. El que no anda en la doctrina está extraviado, está perdido. El que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Aquí podemos ver un punto muy importante. En ocasiones nos preguntamos si había sido un comentario que nos brincó en estas últimas semanas en las temáticas que estábamos viendo, de que decíamos, bueno, si es real que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿por qué seguimos haciendo cosas que no son del Espíritu? Bueno, tenemos al Espíritu, pero nos ha faltado perseverar en la doctrina. Y ahorita el Señor está haciendo saber que, aunque el Espíritu, pero no estás perseverando en la doctrina, estás extraviado. Ese espíritu no está perdido, está constrictado y está apagado, porque estamos extraviados por no ahora trabajar en prevalecer en la doctrina. Dice, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Versículo 11, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Regresamos al versículo 2 del capítulo 2 de Tito. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Quiero que me acompañen, hermanos, por favor, a Juan, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 31. Juan, capítulo 13, versículo 31 al 35. Dice así la palabra del Señor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y aquí en el versículo 2 de capítulo 2 de Tito, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Fíjense, muy importante, sanos en la fe. Dice, en el amor, en la paciencia. Sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Nuestro amor no puede ser un amor defectuoso una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, debe nuevamente en nosotros aflorar esas características divinas con las cuales el Señor nos creó desde el principio. Nuestro amor ya no puede ser convenenciero. Nuestro amor ya no puede ser interesado. Nuestro amor ya no puede ser fingido. Nuestro amor ya no puede ser doloso ni manipulador. Nuestro amor tiene que ser genuino, ágape, sanos en el amor, sanos en la paciencia. ¿Por qué sanos en la paciencia? Porque debemos aprender en el Señor esa paciencia
que ha tenido desde el principio de los tiempos con su creación, con su rebeldía, con la necedad del ser humano, en todos los sentidos, ¿sí? Una paciencia que lo ha llevado a arrepentirse de destruir lo que él tanto ama, ¿verdad? Y que con tanto deseo creó y le dio forma, ¿sí? Bien, versículo 3 de Tito dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Por favor, acompáñenme, amados hermanos, a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos, vamos a leer es interesante desde el versículo 1, pero voy a leer, amados hermanos, desde el versículo 7, ¿sí? En casa, con tiempo, lean desde el versículo 1 de 1 Timoteo 5. Voy a leer desde el 7, dice: manda también estas cosas, fíjense cómo dice, para que sean irreprensibles, ¿sí? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ok? Entonces, esos hechos nos hacen reprensibles, pero si nosotros somos atentos y cuidadosos a esos mandamientos, seremos irreprensibles. Dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonios de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitáis, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deberían. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Sí? El versículo 15 ya no lo comparto. Me quedo en el 14. Ojo, no porque no quiera compartir el 15, sino porque no es el punto de la enseñanza. El punto de la enseñanza es que como varonas, ¿qué estamos haciendo ahora en Cristo Jesús? Amadas hermanas con todo respeto, si aún en su proceder hay ociosidad, hay calumnia, hay chisme, no vayan a salir de que, pastor, ubíquese, le está hablando a las viudas. No, por el amor de Dios. Por eso leímos el versículo 7, dice: manda esto para que sean irreprensibles. Obviamente, aquí hay un carácter de mayor cuidado y atención hacia las viudas por, lo explica, ese deseo de volverse a casar. Pero el mandamiento de represión es para todas las varonas. Y aquí en el versículo 3 de Tito lo dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿sí? Por favor, Primera de Timoteo 2:11. Voy a leer desde el versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 8 al 11. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. No dice únicamente levantando manos, dice levantando manos santas. Aquí viene una exigencia de nuestro Señor respecto a la oración, varones. Dice: quiero pues
que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, ¿sí? Sin ira ni contienda. ¿Sí? Es lo que en cierto punto me conflictuaba en las vigilias de oración por la unidad. No estábamos levantando manos santas. Pastores echándose entre pastores, hermanos entre hermanos, contiendas por deudas económicas, contiendas por rompimiento de amistad por cuestiones de chismes y calumnias. Aquí el Señor no dice si quieren, Él quiere. Se quiero, pues, que levanten, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, ya lo oímos también en Tito, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ahí es un tema que posteriormente, si Dios nos lo permite, le vamos a dar más profundidad, porque en el 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vamos a entender conforme a la luz de la palabra y qué representa la palabra silencio en el entorno que el Señor lo estaba enseñando en ese momento, ¿verdad? Para no confundir lo que ahora muchas áreas machistas al interior del cuerpo de Cristo quieren, ¿verdad? Someter de una manera equívoca a la mujer. Nada más quiero que atendamos, mujeres, cómo quiere el Señor que aprendamos. Amada hermana, si no somos un poco sujetas de nuestra boca, no vamos a poder aprender. Eso es lo que está enseñando el Señor. Dice, la mujer aprende en silencio y con toda sujeción. Si la mujer le cuesta entender algunos puntos, voy a hacer rápido estos pensamientos feministas y que hasta hacen mofa de la obra del Señor, ¿verdad? Hay mujeres que se creen en esa línea y dicen que si Dios desobedeció, que si la mujer desobedeció a Dios, pues cuanto más al hombre. Obviamente, las mujeres que piensan así no van a aprender. No van a aprender. Quise poner un ejemplo y podrían decir, sí, hermano, está hablando de las mujeres seculares. Bueno, aterricémoslos a las mujeres cristianas. Hay una manera que el Señor demanda para aprender. ¿Sí? Y no dice que no tengan participación, y no dice que así como también sea mal enseñado. Entendamos el punto, amadas hermanas. Sujeción. ¿Sí? Todos de alguna manera debemos aprender a sujetarnos, todos. A someternos. ¿Sí? Jesús lo hizo. A nosotros nos cuesta trabajo, pero hemos estado viendo que presumimos mucho al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo? Pues porque no nos queremos sujetar. Ese es el punto. Entonces, varones, se nos va a conflictuar aprender. Se nos va a conflictuar aprender. Versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes, 4 de Tito 2, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí? Ahí entramos al punto del matrimonio y la crianza. Es otro motivo de enseñanza. ¿Ah? Entonces, aún para amar a nuestros maridos tiene que ser como Dios manda. Para criar a nuestros hijos tiene que ser como Dios manda. Versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primera de Timoteo, capítulo 2,
Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor así. Dice, voy a leer desde el versículo 9. Primera de Timoteo 4, versículo 9. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Que Él es el Salvador de todos los hombres. Y dice, coma, mayormente de los que creen. ¿Sí? Dice que Jesús, ¿verdad? Que Dios es el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aunque aquí en Tito capítulo 2, ahorita se está refiriendo a las varonas, aquí estamos viendo y dice, esto va para todos. Esto va para todos. ¿Ok? Bien. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Bien, voy a leer desde el versículo 14. Dice, bueno, 13. Filipenses capítulo 3, voy a leer desde el versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Aclaro, aquí la palabra ya no dice todos los que se crean, todos los que deberían, no, dice todos los que somos perfectos, porque recibimos el Espíritu de Cristo Jesús, que es perfecto. No recibimos un espíritu mocho, imperfecto, defectuoso. Recibimos el Espíritu de Jesucristo, en el cual hay perfección. Por eso Pablo no dice los que se crean, los que así lo consideren, aquellos que lo piensen, aquellos que sí les acomode. No, dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Lo hemos compartido muchas veces. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Voy a leer el 18, porque por ahí andamos muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sí. Bien. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿sí? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, ¿sí? Creo que esto ya lo vimos, ¿va? En 1 Timoteo 4:12. ¿Ah? Pero quiero que vayamos también a 1 Timoteo
capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Veamos cómo dice ahorita este versículo que acabamos de leer en capítulo 2 de Tito. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Dice tú. Pero ¿cómo nos presentamos nosotros? No ponga los ojos en mí, yo fallo. Pon los ojos en Dios, Él no falla. Dios no nos está pidiendo eso. No nos está demandando esa falsa humildad. Dios nos está demandando que seamos ejemplo. Que seamos ejemplo. Preséntate tú, ¿sí? Como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? Ahora pasemos a 1 de Tito, capítulo 6. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, ¿sí? Así que, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas y que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dirán, pastor, ya lo que está leyendo está fuera del contexto. No, te estoy dando pautas para que distingas. Dice el Señor, adviértete para que no pierdas el fruto de tu trabajo. Para los que no vengan en la doctrina de Jesús, ni siquiera lo recibáis en tu casa. No le digas bienvenido. No digas bienvenido al veintiesmo, no digas bienvenido a nada que no está conforme a la palabra del Señor. Y aquí el Señor nos está dando muchas características. Lo importante aquí de este punto es, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y aquí el Señor dice, ¿verdad? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Es lo que nos está pidiendo el Señor en Tito. Y aquí en Timoteo nos está enseñando el por qué y el cómo y de qué debemos de tener cuidado, amados hermanos. ¿Sí? Miren, Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6. Efesios 6, dice la palabra, dice, hijos, voy a leer desde el versículo 1, Efesios 6, voy a leer desde el versículo 1, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor, temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y veamos que dice el capítulo 2 de Tito, ¿sí? En el versículo 9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos,
que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mete la palabra doctrina, sí, para que la adornen, la hagan lucir, la hagan notable, ¿sí? La hagan notable, ¿verdad? Y perdón, de las citas que leímos hace rato, en 1 Timoteo capítulo 6:3, eso viene en el versículo 8 del capítulo 2 de Tito. Dice, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Quién le tiene que callar la boca a Satanás? Nosotros. ¿Cómo? Por medio de una palabra sana, una enseñanza sana, una doctrina sana, pero sobre todo, siendo ejemplo, ¿sí?, de buenas obras, siendo ejemplo de buenos discípulos, ¿sí? Dice Pablo en Filipenses, siendo perfectos, siendo perfectos. Y aquí en Filipenses, en la enseñanza que dimos en Filipenses, no dice que estamos terminados, dice Pablo que él se sigue extendiendo, pero como perfecto, no como basurón, como perfecto. Él sigue, dice que no lo ha alcanzado, él sigue, pero lo hace como perfecto. Dice, para poderlo lograr, seamos imitadores, imitadores de aquel que instituyó esta única doctrina, Jesús. Jesús, Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a continuar. Tito capítulo 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nuevamente, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿sí?, para salvación a todos los hombres. A todos. Hace rato en Filipenses, ¿verdad?, Pablo explica que mayormente a los que creen, ¿sí? Tito, capítulo 3, versículo 8, allá adelante, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y en el versículo 9 nos hace una recomendación, aunque esta es la prédica dentro de 8 días, dice, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y sin provecho. ¿Sí? Apocalipsis 19. Sí, voy a leer desde el versículo 1. Voy a leer desde el versículo 7, hermanos. Cuestión de tiempo. Miren, dicen, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mira, vean cómo dice el versículo 12 del capítulo 2 de Tito. Dice, regresamos a Tito. Espero, amados hermanos, a lo mejor ya los hice bolas con tantos versículos. Espero estarles dando el tiempo para ir y venir. Pero creo que la propia palabra nos está dando línea bien y en forma. No creo que aquí se estén generando dudas. Creo que no, ¿verdad?
Vamos a ver, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aleluya, gloria a Dios. Y en el versículo 3 se habla de la esperanza, y es lo que ahorita estamos viendo, lo que nos dice en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, enseñándonos, o sea, la doctrina sana nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, ¿verdad? Y que nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Y de esta manera debemos de vivir hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No únicamente cuando nos pegue la gana, no cuando nos gane la emoción, no únicamente cuando tenemos el chamaco atravesado, no. Dice que así debemos de vivir aguardando la esperanza. ¿Sí? Romanos, capítulo 1. Bien, voy a leer desde el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahí recordamos una sola fe. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Fíjense ahí cómo dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio porque en el evangelio la justicia de Dios se ve revelada por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Bien, dice, versículo 13 del capítulo 2 de Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero mientras aguardamos esa venida, el Señor nos demanda, ¿verdad?, a renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos, ¿sí?, a vivir sobria, justa y piadosamente. Y los perfectos coincidimos en esto. Lo leímos en Filipenses. Y los perfectos coincidimos en esto, ¿verdad? Miren, Hebreos 7:27. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual
puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y eso nos demanda Tito. Esa es la esperanza, amados hermanos, ¿sí? Esperanza que aquí en el capítulo 2, ¿verdad?, de Tito encontramos en el versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras, custodiador, vigilante, ¿sí? Esforzado de buenas obras, ¿sí? Hechos 1:11. Versículo 6, voy a leer desde el 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Acuérdense que tanto lo que leímos en Hebreos, lo que estamos leyendo aquí en Hechos, se refiere a Melquisedec. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Sí? Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si, versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad de creerse levantados en nuestro Señor Jesucristo? Quiero que nos quede claro. Y aquí viene el versículo 14 del capítulo 2 de Tito, ¿sí? Era necesario para que se diera por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de todas buenas obras. Regresemos a Hebreos. Capítulo 9. Voy a leer desde el versículo 23. Miren, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Nosotros queremos estarlo crucificando cada vez que nos pegue la gana. No, fue una vez y para siempre.
Y en ese hermoso sacrificio apartó el pecado, ¿sí? Lo quitó de en medio. Y el 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya, gloria a Dios. Pero Tito nos enseña que los que le esperamos, ¿sí? Estamos renunciando a la impiedad, estamos renunciando a los deseos mundanos y vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿sí? Y aquí vimos relaciones en Filipenses, ¿verdad? De que como perfectos coincidimos con él. La necesidad de, ¿y cómo vamos a poder aprender? Y la importancia de la sana doctrina que nos va a hacer permanecer en la verdad absoluta, que es Cristo Jesús. Dice, si nada de esto ves en un siervo, no le digas bienvenido, no aceptes esas doctrinas, no recibas lo que yo no estoy tratando de enseñar. Sea advertido, sea advertido. Y dile no a todo eso que está fuera de la verdad, que es Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Quién? ¿Verdad? De acuerdo al versículo 11 y de otros tantos que ya leímos en la Escritura, incluso en otras enseñanzas, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Pablo lo vuelve a repetir, dice, mayormente a los que han creído, pero su sacrificio fue por todos y para todos. Y todos tenemos esa oportunidad. Y los que le hemos abrazado, ahora el Señor nos enseña, conforme a su espíritu, cómo debiésemos de estar viviendo. Y nos marca pautas. Y dice, si no estás así, algo anda mal, vamos a platicar. Si no estás haciendo asado, algo anda mal, vamos a platicar. Sí, pero platica conmigo. No recibas a aquellos que te quieren llevar por otro lado. Sí. Si eres de los que escuchas, ¿sí? A Satanás, pues dice el Señor, ¿sí? Que te guíes una palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Si seguimos creyendo más en lo que dice el Satanás de nosotros, pues es porque no estamos, ¿verdad?, entendiendo una palabra sana e irreprensible, pero sobre todo, no estamos ejemplificándola. Algo que el Señor nos exhorta que hagamos, no nos hace opción. Y que ya nos quitemos eso de que no me miren a mí, ustedes pongan la mirada en Jesús. No, dice el Señor, preséntate, preséntate. Ahora vemos la relevancia de la presentación de Pablo. ¿La recuerdan esa presentación que es muy emotiva? Y ahora en los estudios de Romanos el pastor Laguna la ha hecho muy sonante. Pablo, siervo de Jesucristo. Dice, preséntate. Sí, así dice el Señor. Que debemos de presentarnos. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y en el capítulo 1 de Tito, ¿sí? También Pablo se presenta, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo.
No dice Pablo, miserable carnal, mundano, imberbe, pecador, ¿verdad? Que únicamente viene a platicarles historia de Dios para ver si las crees. No. Pablo se presenta como nos enseña en el capítulo 2 de Tito, ¿sí? Como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad en su enseñanza, ¿sí? Con seriedad, sin avergonzarse del evangelio, como perfecto y digno imitador de Jesús. ¿Cuáles son nuestras cartas credenciales, amados hermanos? Con todo respeto, sin importancia si tienes un mes, 2 meses, 1 año, 3 años, 20, 50 años en el evangelio. ¿Cuáles son nuestras cartas de presentación? Porque el que lleva un mes en el evangelio recibió el mismo espíritu. Y ahorita estamos viendo en la enseñanza de Tito que es necesario que prevalezca en la doctrina y en la sana palabra para ser confirmado. Eso nos está enseñando. Ok, acabas de recibir a Cristo en tu corazón, sigue con la buena palabra, sigue con la buena doctrina, sigue con la verdad única para que puedas ser confirmado en tu fe. Una fe que posteriormente con el tiempo tienes que mostrar sana. ¿Bien? Entonces el Señor nos está enseñando que es necesario tomar en cuenta todo lo que estamos viendo en Tito para poder ser confirmados en su propia palabra, en la verdad que es en Cristo Jesús, en la sana doctrina, y que dice, mientras esto haces, sé advertido, está atento, para que sepas decirle no a lo que no conviene conforme a la palabra irreprensible, que también pondrá en su lugar a Satanás. Concluimos. Versículo 15, capítulo 2 de Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Muchas gracias, amados hermanos. Damos término a la enseñanza del día de hoy. Sigue reflexionando en la Escritura. Ve más allá. Sigue caminando en la palabra sana e irreprensible. Escucha bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? Te estoy invitando a reflexionar en la Escritura, ¿eh? No te estoy invitando a reflexionar, reflexionen en el libro que escribí, les mandé ahí a su correo. No, 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 no. No hay nada que más me convenga en el nombre de Cristo Jesús, como siervo suyo, que ustedes sean instruidos en la palabra. No hay nada que más me convenga. ¿Por qué? Porque yo me sumé a un proyecto que no es mío, es de Él. Y para poder participar, debo de estar de acuerdo con Él. Y que ustedes también estén de acuerdo con Él. Para que ustedes puedan estar de acuerdo con Él, tienen que ser instruidos en la palabra, en la dirección de su Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, esta tarde les invito a meditar en la palabra, a prevalecer en la verdad, a esforzarse, prevaleciendo en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sana, piadosa, amorosa, pero sobre todo, verídica e irreprensible. El cristiano, mientras espera la venida de su Redentor, de nuestro Señor Jesucristo,
está pleno. No tiene por qué estar esperando, recibiendo acusaciones continuas de Satanás. Y ya viste, y mira lo que hiciste, y ya viste cómo respondiste. Ahí está, ¿no qué? No. En Tito el Señor nos está enseñando cómo debe estar esperando el cristiano. Ya dejémonos de historietas que no están sustentadas en la sana doctrina. El cristiano, mientras que el Señor viene, es pleno, extendiéndose por seguir alcanzando todo lo que el Señor le ha prometido mientras vuelve. Aleluya. Y extendiéndose como perfecto, no como intento, y como pseudo, no como perfecto. Porque es el Espíritu que recibimos. Y si no lo creemos así, estamos complicados. Estamos complicados. No hay ninguna parte, amados hermanos, no hay ninguna parte de la Escritura que diga que en un principio recibirás medio espíritu, un cuarto de espíritu, que a tus 5 años de cristiano se te será dada el otro cuarto si eres merecedor, que una vez que vean que le echas ganitas y sirves, se te dará el otro medio. No dice eso, ¿eh? Pero lo que sí dice, que conforme nosotros le permitamos al Espíritu sujetar nuestra carne, se va reflejado nuestro fruto, al 30, al 60, pero será reflejado el fruto que proviene del Espíritu Santo perfecto de Dios. ¿Sí? Hicieron, nuevamente con el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pero para que nadie te menosprecie, tienes que ser un siervo que predique la palabra, ¿sí? Irreprensible, ¿verdad? De Dios en la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Con una fe sana, una paciencia sana, con un amor sano, restaurado por el poder de su Espíritu. Dios les bendice, amados hermanos. Y esto no quiere decir que todos le tenemos que ir al Pumas o al Cruz Azul. Quiero que me entiendan esto último que estoy hablando, pero sí les quiero decir que sin importar a qué equipo le vayas, todo lo que sea divino va a aterrizar en un solo plano y va a aterrizar en una sola persona y en un solo fundamento, Jesucristo. Y se va a ver reflejado, ¿sí? En una presentación, ejemplo de vida en Cristo Jesús. Dios les bendice, amados hermanos. Dios les guarde. Y espero pronto podernos volver a ver en los cultos presenciales. Y mientras esto se da, yo te invito, amada iglesia, súmate a las actividades que por vía virtual se están dando. En verdad, me da pena decirlo. Escuché varios hermanos, no solo de Dios es fiel, de otras congregaciones que me hablaban y me decían que ya necesitaban congregarse, ya les hacía falta. No, amados hermanos, si recibiste a Cristo en tu corazón, nada te puede hacer falta que no sea meditar en la palabra del Señor para que seas confirmado. Si crees que te hace falta estar en el interior de un templo, ¿sí? Es porque te has apartado de lo esencial y tu espíritu está contristado y está apagado. Porque lo esencial está en su palabra, no en un templo. Sin embargo, les invito, amados hermanos, súmense a las actividades. Seamos ya apercibidos de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Verdad? Mediten la palabra. Hay mucho que sacar de Tito, hay mucho que sacar de Timoteo, porque el Señor nos ha dado a manos llenas. Ahí está. Dios les guarde, Dios les bendice, y quiero pedirle también a mi hermano Ángel, así como abrió el servicio, lo concluya orando para ser despedidos.
Gracias, pastor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú siempre, Padre, nos hablas, nos llevas, nos exhortas, nos guías, Señor, para que cada vez podamos reflejar mejor, Señor, a tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la palabra del día de hoy, que podamos seguirla poniendo por obra, Señor, que quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser perfectos, Señor, porque hemos recibido de tu Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu, Señor, que dice tu palabra que habitó en tu Hijo Jesús, es el mismo que hoy habita en nosotros, Señor. Gracias, Señor, que como dice tu palabra en el libro de Santiago, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, que la pongamos por obra, que dice tu palabra que hemos sido llamados, Señor, a ser luz en las naciones, esa luz que no se apaga, esa luz que te refleja a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, gracias por la vida de nuestros pastores, de nuestro pastor Doroteo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. A ti, Señor, es el honor, a ti es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Bendiciones, hermanos. Estamos despedidos. Dios les guarde. Hasta pronto. Muchas gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. El Señor les guarde. Muchas Bendiciones. gracias, pastor, por la Dios palabra. les bendice. Gracias. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones.